Tal amigo, amiga, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo y un abrazo fuerte para ti. ¿Alguna vez cuando ibas creciendo te dijeron que tu palabra era importante, que tu palabra era poderosa, que tu palabra lo era todo? ¿Recuerdas cuando te decían, no sé si te dijeron, pero muchas veces cuando íbamos creciendo nos decían, tu palabra es lo que cuenta y cuando es tu palabra, cúmplela. Y así es, la palabra es poderosa y nos ayuda a expresar lo que pensamos, lo que sentimos, aquello que es importante para nosotros comunicar. Estamos comunicando en todo momento y usando palabras, usando el lenguaje verbal, no verbal. ¿Cómo utilizas tú la palabra? Hoy estaremos hablando sobre eso y mucho más con mi invitada Daniela Ávila, licenciada en filosofía. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? José, muy buenas noches para ti, muy buenas noches para todos. Realmente me siento muy contenta, muy agradecida de esta maravillosa invitación a este espacio tan enriquecedor. Gracias, Daniela. Pues como siempre empiezo con esa pregunta, es la pregunta que me gusta hacer al principio y es, ¿quién es Daniela Ávila? Más allá de un título, más allá de una etiqueta. Bueno, esta es una pregunta muy valiosa, realmente muy introspectiva, José. Daniela Ávila es una mujer fuerte, es una mujer capaz, es una mujer luchadora, decidida, con muchas metas, con muchos logros aún por cumplir, que cada día quiere fortalecerse mucho más como mujer, como profesional, como persona, y ante todo muy empática y tranquila. Creo que esas son dos cosas que me caracterizan grandemente. Entonces, grosso modo, podría decirte que esa es la definición de lo que soy. Excelente, gracias. Vamos poquito para atrás, al inicio de todo esto. ¿Cómo fue tu infancia, Daniela? ¿Cómo fuiste una niña inquieta, una niña estudiosa? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia realmente la recuerdo con mucho cariño y también como con nostalgia, porque mis abuelos son del campo. Yo crecí mucho tiempo en un área muy rural, en el campo. Entonces, pues digamos que crecí como rodeada de mucha naturaleza, de todo ese ámbito ganadero, agricultor, que realmente me gusta mucho y agradezco también que haya sido parte de mi formación. Siempre he sido muy tranquila, de pequeña también fui una niña muy tranquila. En cierto punto de mi vida y de mi infancia también fui una niña muy reservada porque pues tuve problemas de sobrepeso y en el colegio eso fue pues un factor que definió como mucho la forma en cómo yo me movía y cómo interactuaba con las otras personas en diferentes entornos. Entonces, de por sí, como que nunca fui como muy sociable, muy de amiguitos de pequeña. Pero eso mismo también cultivó en mí como ese anhelo de conocer, de querer como indagar, de aprender. Entonces, pues digamos que no exploté mucho como mi lado social, pero sí exploté muchísimo en mi lado pues académico. Entonces, desde muy pequeña inició justo por la lectura, siempre fui como muy, como decimos acá en Colombia, muy ñoñita para el estudio. Entonces, pues realmente fui una niña muy tranquila, muy tranquila. Tengo una hermana que somos muy cercanas en edad, entonces digamos que la crianza también y el hecho de crecer junto a ella, pues fue muy bonito. Y te gusta, vos dices que te gustaba la lectura y todo, pero ¿te gustaba el estudio? ¿Eras dedicada en el estudio? Sí, realmente siempre fui muy dedicada al estudio. Hubo algo que fue muy duro para mí, fue un cambio un poco trascendental en mi vida, porque lo que te digo, yo crecí en un ambiente muy de campo y de un momento a otro mi familia decidió mudarse a la ciudad. Este cambio fue muy fuerte porque yo paso de estar en una escuela que era técnica agropecuaria y de moverme mucho como en los exteriores a llegar a un colegio pues sumamente estricto, era un colegio con un énfasis religioso bastante marcado, y pues su énfasis era un técnico en contabilidad. Era entonces
pues digamos que eran un paralelo completamente distinto. Y pues para nadie es un secreto que normalmente las escuelas rurales pues no tienen como, como una educación tan profunda como lo es en la ciudad. Entonces, eso fue un cambio muy brusco para mí en términos académicos, en términos también sociales, culturales, pero siento que eso hizo parte de lo que me forjó como una persona con mucha fortaleza, porque pues digamos que también desde ahí creció y se fomentó en mí como esa disposición y esa forma también de adaptabilidad a los diferentes entornos que pues que se vaya presentando en la vida. Entonces, de ahí yo creo que surgió como esa fuerza interna. Fuerza interna, me gusta esa, fuerza interna. Surgió. Y cuando te vas a la ciudad, era ya una jovencita, ya eras, o qué edad, ¿cómo fue tu juventud? ¿Ya vivías en la ciudad? ¿Cómo te desenvolviste en la ciudad? ¿O cuál fue esa etapa? ¿Cómo fue esa etapa de juventud? Bueno, yo, no, cuando llegué muy pequeñita, tendría ¿No? 8 años por mucho, pues 7 años. Entonces, digamos que el cambio fue duro, pero pues digamos que desde ese momento uno como que lo entiende, lo asume y pues empieza a desenvolverse después de haberlo asumido y de aceptarlo en su vida. Eh, pues si me preguntas de mi juventud, José, podría decir que mi juventud fue algo muy diferente. Yo, pues mi familia siempre fue muy, muy conservadora, mi mamá también, y yo siempre quise como, o sea, yo siempre primero tuve muy establecido como el rumbo al que quería coger y era el término de humanidades. O sea, siempre quise dirigirme como hacia cosas de humanidades y en ese sentido, pues también quise desarrollar mucho mi lado artístico. En este desarrollo del lado artístico, pues me fui como mucho hacia el lado de las modificaciones corporales y esto me parece importante decirlo porque hace parte de mi identidad, hace parte de lo que soy y hace parte también de todos ellos, estos esquemas que han puesto y que se me han presentado, pero pues que he superado o que me han ayudado también en diferentes términos de la vida. Entonces, puedo decir que mi juventud, respondiendo a tu pregunta, eh, fue una etapa que me permitió descubrir muchas cosas, entre esas, pues, lo que yo quería hacer, o sea, qué era Daniela, ¿sí? Que hacía parte de esa identidad como Daniela, qué quería expresar Daniela y cómo yo quería llegar a eso. Entonces, creo que, pues, independientemente de muchas cosas que pasaron en el camino, este tiempo y como ese proceso de juventud me permitió darme cuenta de cuáles eran esos objetivos que yo quería alcanzar y qué era lo que tenía que llegar a asumir para poder para poder lograrlos y pues llegar a ellos. Entonces fue un periodo de mucha identidad y mucho descubrimiento. Excelente, me gusta, mucho descubrimiento, porque en realidad la juventud es toda una aventura, ¿no? Ahora, ¿cómo llegas? ¿Cuándo nace en ti eso de ir por la filosofía o el pensar en introspección, el autoconocimiento? ¿En qué momento llega a tu vida? ¿En qué momento nace en ti ese deseo? Bueno, José, esta es una pregunta muy valiosa para mí porque tomar este camino no fue fácil. Yo lo que te expreso, siempre quise como pertenecer al área de humanidades, siempre me gustó como eso de ir más allá, de expresarse, de uno tener como una perspectiva mucho más amplia de las cosas, de entender mucho de lo que somos, mucho de lo que nos rodea, eh, pues en diferentes términos, ¿no? Como personas, como seres humanos, como sociedad, ¿sí? Como una pluralidad. Entonces, digamos que siempre quise entender eso, ¿sí? Muchas veces uno también quiere entender el porqué de las cosas, el origen de otras cuantas. Entonces, como que siempre hubo esa duda y ese anhelo por indagar, por ir mucho más allá. Y te digo que es una pregunta muy valiosa para mí porque no fue un camino fácil. Yo antes de estudiar licenciatura en filosofía,
estaba becada, estudié diseño gráfico, iba acá en Colombia, en ese momento eran 8 semestres, yo iba en quinto semestre, completamente becada, ya pues más de la mitad de la carrera, una carrera con un campo de acción bastante amplio, y pues me di cuenta que no me sentía bien, me di cuenta que no era lo que a mí me llamaba la atención, lo que a mí me gustaba, lo que me hacía sentir cómoda, porque pues es un gran camino, pero no era mi camino. O sea, no me sentía identificada, eh, no sentía que fuera como mi pasión, ¿sí? Y esto es muy importante porque pues si uno realmente no hace las cosas con pasión, pues va a ser muy difícil llevarlas a cabo, realmente, porque pues ya se vuelve como una obligación, como un requerimiento y no lo haces porque te nace. Entonces, así lo sentía y para mi familia, para mi mamá especialmente, fue muy duro cuando yo tomé la decisión de desertar en esa carrera. O sea, yo dije, no, hasta aquí llegué, yo ya no quiero esto más para mí, realmente yo quiero otra cosa. Y pues bueno, yo dije, no, es todo o nada. Entonces fue como tomar una pausa, pensar, pensar también qué era lo que realmente yo quería y qué era lo que realmente me constituía a mí en términos de pensamiento, ¿sí? Y de deseo también, porque yo pensaba como, esto que yo voy a elegir es lo que me va a mover, es lo que me va a llenar esas fibras a mí para motivarme cada día, para querer ser mejor, para querer aprender mucho más. Entonces, pues yo decía, tiene que ser algo con lo que realmente yo inicialmente impacte mi vida y después pueda llegar a impactar a otros. Entonces, es así como pues me voy por el camino de la filosofía, eh, pues logró entrar a una universidad, y pues el choque ahí también fue un poco fuerte porque entró a una universidad que también tiene un énfasis religioso muy, muy, muy grande y muy marcado acá en Bogotá, Colombia. Y pues bueno, después de entrar me doy cuenta que no era lo que yo esperaba, pero el contenido y el pensum como tal y pues el camino filosófico sí era lo que yo quería. Entonces, pues después de ciertos retos, ciertas diferencias de pensamiento, ciertos choques también un poco también como culturales en los diferentes espacios académicos, logro sacar mi carrera adelante. Eh, y pues bueno, realmente lo que siempre me ha movido es eso, pues como el anhelo por ir más allá, el anhelo por descubrir, el anhelo por tomarnos el tiempo y pensar, pensar frente a las cosas, pensar frente a nosotros mismos, pensar frente al otro. Entonces, Oh, wow. pues es, La, la verdad que conocí un poco tu historia así, pero ahorita que lo estás cuenta es más de lo que yo había escuchado cuando hemos así platicado, hemos compartido en grupos y eso, pero wow, la verdad, entonces sí fue un reto. Desde tu experiencia, ¿qué le puedes decir a una persona que está en esa situación, en esa situación en la que tú estuviste hace un tiempo, que está ahí, como que no se siente a gusto donde está, quisiera conseguir otra cosa, quisiera ir a otro lado, no está a gusto donde está, no está disfrutando, como dices tú? ¿Qué le puede decir una persona que está en esa situación para que salga o qué crees tú que una persona necesita oír, escuchar en esa situación, cuando no quiere, no sabe por dónde ganar y, y las voces de afuera, las palabras de afuera, ahora sí que le están haciendo más ruido, están teniendo más poder sobre ella o sobre él? sí, José, pues mira, esto es importante y lo primero que yo le diría a esa persona es como cree en ti, o sea, no dudes de ti, no dudes nunca de ti y no tengas miedo al éxito. ¿Por qué esto? Porque muchas veces uno se abstiene de llevar a cabo sus deseos, sus anhelos, eh, sí, o sea, su misión de vida por temor al que dirán, por temor al factor económico muchas veces, por temor a perder el tiempo, por temor a que esto no me resulte, por temor a que esto no es lo mío. Pero yo pienso que es importante uno escuchar esa vocecita que tiene dentro y hacerle caso a sus ideas, porque si uno mismo no cree en sus ideas, no puede esperar que otros crean en sus ideas y en lo que él espera y en lo que él desea.
Entonces, lo primero que le diría es como cree en ti para que realmente puedas llevar a cabo eso. Y créeme, José, que y a todas las personas que nos están escuchando, si realmente la persona genera esa autoconfianza, va a lograr muchísimas cosas, o sea, va a lograr ser imparable. En primera instancia, eso, y en segunda instancia, la constancia, ¿sí? Porque una cosa es que tú creas en ti mismo y otra cosa es que ya llevas acción frente a eso. Entonces uno tiene que trabajar y pues para mí fue muy difícil de pronto entender eso, José, entender la cuestión de los procesos, porque uno a veces quiere resultados ya y quiere todo ya y es que no, y entonces empieza el tema también de la comparación, es que esta persona ya tiene esto y yo no lo tengo y es más joven que yo o tiene mi misma edad o nos graduamos al tiempo, entonces eso también genera muchas dudas en sí mismo, pero lo que yo digo es como uno no debe guiarse por nadie, o sea, cada quien tiene su propio proceso, ¿sí? Y cada quien tiene su propia vida, o sea, eso es así. Entonces, si tú tienes tus ideas, si tú tienes tus proyectos, si tú quieres emprender en algo, no dudes en llevarlo a cabo. El primer paso es, o sea, asumir el reto y lanzarse y creer en sí mismo y creer en que eso puede llegar muy, muy lejos. Eso le diría a una persona que pase por esa situación. O sea, lo digo Sí, realmente, José, porque yo me pongo a pensar y pues hago como un recorderis y muchas veces me pasó eso. Muchas veces yo puse en tela de juicio, ¿será que tomé la mejor decisión? Y ahora yo en qué voy a trabajar, yo qué ujú, voy a hacer por mi vida, porque pues primero existen como varios clichés, entonces piensan en filosofía, entonces que es ya una persona mayor, es súper aburrida, ajá, sí. mejor dicho que se la pasa encerrado allá, envuelto en libros, y por otra parte también, por ejemplo, pues no sé si en otros países es así, pero acá en Colombia sí es como, bueno, en filosofía, ¿eso para qué sirve? ¿Usted qué va a hacer con eso? ¿Cuál es el campo de acción de la filosofía? Porque realmente son muchas preguntas y son preguntas que lo bombardean en algún momento a uno y uno empieza a dudar. Y yo digo esto porque puede pasar, o sea, me pasó a mí en la filosofía, pero le puede pasar a cualquier persona en cualquier área de su vida y empiezan esas dudas y empiezan como, ¿será que yo sí hice bien? ¿Será que yo tomé la mejor decisión? Pero a veces también es bueno dejarse guiar por el corazón y como por ese sexto sentido que uno tiene que te dice, es por ahí, vete por ahí. Yo realmente siempre sentí, pues, como ese anhelo por ir más allá, pero al mismo tiempo siento que tengo un gran espíritu de servicio. O sea, siento que es una de mis grandes características, modestia aparte, eh, pero sí siento, y siento que como que ese don de la enseñanza me fue dado, o sea, me gusta mucho enseñar, me siento muy bien cuando las personas aprenden, yo también en ese proceso aprendo, entonces yo sentía que era como lo que a mí me llamaba, o sea, yo decía, yo quiero algo que me permita pensar y que también me permita enseñarle a las personas a pensar. Entonces, pues creo que es esa idea y nada, no dejar de creer en uno y pensar en que también el proceso es importante, pero el proceso te ayuda a crecer. Así es, excelente. Y retomando un poco acerca de lo que dices que te gusta enseñar y el servicio, la verdad, hay muchas personas que hacen lo que tú haces, es enseñar a los demás cómo debatir, cómo hablar, cómo escribir, y cómo redactar y cosas así. Pero una cosa que tú tienes, y ya te lo he dicho yo, y antes de iniciar la entrevista, te comentaba, tú das un paso más, ¿cómo dice? La extra milla, tú estás, te enfocas en la persona y, y la manera como la pasión con la que lo compartes. Y la frase que pones siempre en tus publicaciones que haces, en los videos que haces, siempre, atrévete a ir más allá, atrévete a ir más allá. Y eso lo dices desde adentro, porque tú lo viviste, tú lo estás viviendo, lo sigues viviendo, entonces atrévete a ir más allá, entonces, pero te enfocas en también apoyar a la persona, acompañar a la persona que llegue contigo de una manera más, como que, como más compasiva, como más humana, esa es la palabra que ando buscando, más humana, y eso la verdad, te felicito porque
No todas las personas pueden hacer eso, no todas las personas pueden servir con esa pasión como tú la haces, con esa entrega, porque lo he visto cómo le haces y la verdad te felicito, te felicito. Bueno, todos en la vida, todos tenemos días buenos y días no tan buenos. ¿Cómo te automotivas tú? ¿Tienes algunas frases que te digas cuando te sientes así con las pilas bajas? ¿Qué haces tú? ¿Tienes algún ritual, Daniela? Bueno, José, primero quiero agradecerte por esas palabras tan bonitas. Realmente, sí, mi lado, bueno, pues como respondiendo a esa intervención que hiciste, a mí también me importa mucho entregar como el lado humano, porque yo también tuve procesos de aprendizaje muy fuertes, procesos de aprendizaje que en algún momento me dieron muy duro, ¿sí? Otros pues que me enseñaron muchísimo, que me ampliaron muchísimo toda la perspectiva. Y lo que tú dices es muy cierto. Yo quiero que las personas aprendan a expresarse, pero también quiero que pierdan ese miedo, ¿sí? O sea, que pierdan, porque muchas veces escucho personas que dicen, es que yo no digo eso porque a mí me da pena, a mí me da cosa que digan que, o sea, que piensen que lo que estoy diciendo está mal, a mí me da, pues, ¿y qué tal si se ríen de mí? Pero yo digo, tu opinión es importante y tu palabra es importante. Y tú tienes que también hacerte sentir como persona por medio de tu palabra. Entonces, pues digamos que también una de las misiones no solo es que la persona aprenda a expresarse oral y pues de forma oral y de forma escrita, sino también que se empodere de sus palabras y que sienta como mucha más seguridad y mucha más certeza. Y bueno, José, respondiendo a la segunda pregunta, sí, efectivamente todos tenemos días buenos y días malos, y hay semanas en donde son más como los malos que los buenos, pero porque yo sé que eso nos pasa a todos, o hay semanas en Sí, donde son más claro. los buenos que los malos, eso realmente nos sucede a todos, pero yo pienso, realmente pienso en todo lo que quiero alcanzar. O sea, pienso en cuáles son mis logros, en cuáles son mis metas, en cuál es mi misión, ¿sí? En por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y a quién quiero llegar a impactar. Entonces, normalmente pienso en eso. ¿A quién quieres llegar a impactar y por qué haces lo que haces? ¿Sí? Entonces, son dos preguntas que me hago y al pensar en la respuesta, ¿sí? Y al pensar en la respuesta, pues obviamente incluyo todo lo que quiero alcanzar. Y esa es mi motivación, ¿sí? Porque yo digo, quiero generar pues una mayor conciencia respecto a muchas cosas. Quiero generar mayor seguridad en las personas, quiero generar también mayor análisis en todos los términos de la palabra. Y pues bueno, yo he trabajado con niños, o sea, tengo experiencia en docencia, durante mucho tiempo trabajé en un colegio, en el área de bachillerato, y uno se da cuenta que este tipo como de necesidades se da en todas las edades, porque he trabajado con niños de sexto de primaria, también he trabajado con personas adultas que ya tienen su empresa, etc., etc., y uno nota como ese tipo de cosas en todo, pues como desde un panorama muy general. Y Ujú. yo digo, realmente mi misión es ayudar a todos. O sea, yo quiero ayudar a todos y, y pues sé que es muy difícil y sé que suena como muy, eh, de pronto como muy esperanzador, pero, pero sí son, o sea, como que ese anhelo de llegar a las personas y que realmente sientan que yo genero un impacto en su vida es lo que me motiva en los días difíciles. Ah, ahorita mencionaste algo clave, algo que se escucha muy a menudo. Lo que tú ofreces, tu servicio, lo que tú haces a las personas que tú ayudas o acompañas, dices que son personas de todas las edades. Ya me imagino personas ya adultas diciendo, no, pero pues claro, los niños pues son niños, no tienen ninguna preocupación, aprenden rápido, pero yo ya soy una persona adulta, soy una persona mayor. ¿Cómo voy a aprender a mi edad, a mis años, poder expresarme, comunicarme o escribir de una manera muy bueno, sofisticada, o hablar de una manera muy elocuente? ¿Cómo no puedo? No, ¿qué le puede decir a una persona? ¿Te has encontrado con personas que
ese tipo de creencias o esos mitos o esas, pues más que creencias, ¿no? Paradigmas que tiene la gente. ¿Te has encontrado con personas con ese tipo de creencias? Claro que sí, José. Realmente sí uno se encuentra muchas veces con ese tipo de personas y con ese tipo de personas con pensamientos limitantes. Porque pues realmente mi respuesta es siempre como es que no hay una edad determinada para aprender. Sí, o sea, ¿quién dijo que el límite del aprendizaje es hasta los 30 años? El límite del aprendizaje es hasta los 45, hasta los 50. Eso no está establecido en ningún lado. Y es más, José, mira, yo les digo, tú cada día que tú vives una experiencia, que tienes una conversación nueva, que ves cosas nuevas, estás adquiriendo nuevos aprendizajes. Es que uno nunca deja de aprender, uno en todo momento está aprendiendo. ¿Sí? Uno está adquiriendo cosas del entorno, cosas de lo que ven en la cotidianidad, cosas de lo que ven en la televisión, cosas de lo que escuchan en el internet, cosas de las que ven en redes sociales. Obviamente, pues uno también tiene que saber qué tipo de contenido ve para adquirir aprendizaje. Pero en general uno siempre está como en un entorno de aprendizaje, siempre, siempre, José. O sea, pues yo también pienso que, por ejemplo, este tipo de espacios permiten uno ver visiones completamente distintas a las que uno tenía, escuchar otro tipo de perspectivas, escuchar otro tipo de puntos de vista. Entonces, pues yo siempre les digo, como primero, no hay una edad para uno aprender, o sea, no hay una edad establecida. Y segundo, pues yo les digo eso, o sea, quítate esa barrera mental, quítate esos pensamientos limitantes, porque si no, no vas a lograr las cosas. Y yo pienso que eso es una de las partes más importantes, uno dejar de lado ese, no es que yo no puedo, no es que yo no soy bueno para esto, no es que yo siempre lo he hecho así y no voy a cambiar, porque pues, o sea, empiezan con, o sea, se sesgan con ese pensamiento y de ahí como que es muy difícil también sacarlos. Entonces lo primero que yo le digo es como, sacúdete todo eso que te impide avanzar y acá estamos para aprender cosas nuevas, para adquirir cualquier, igual. Yo no sé por qué a veces también la gente piensa que entre más grande menos preguntas puede hacer o que ya las preguntas que hace son como no tienen sentido o son realmente poco válidas. Y no, al contrario, o sea, es que nunca es tarde para preguntar. Entonces yo siempre les digo, lo que sea, pregunta, 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 porque nunca es tarde para preguntar y nunca hay pregunta que no sea válida. Entonces, porque eso también uno lo ve mucho. Y, Ujú. y son personas que dicen como, no, yo ya estoy viejo para eso, yo no voy a aprender, y aparte es que a mí me da, o sea, yo que me voy a poner a preguntarle a usted, si usted también va a estar ocupada, es que yo también, y yo no, pero pues pregunta, o sea, para eso estamos acá, para aprender, todo es un proceso, y uno no se las sabe todas, José, ¿sí? Entonces, pues yo puedo ser muy buena en mi área, pero hay muchas cosas de las que yo no sé, hay muchas cosas de las que aún me falta conocer, abarcar, entonces, pues creo que para eso no hay edades y eso es lo que les he dicho y ha funcionado, que es lo más Sí. importante. Es muy interesante eso porque muchas personas, como mencionabas de la pregunta, eso es muy cierto. Muchas veces, no sé, la persona se asusta, ¿no? Con, con tanta información o tanta, muchas veces la posición, ¿no? La posición que se da a la persona que está acompañando es que una posición como que muy alta, ¿no? Para la persona y la persona en vez se siente más chiquita y pues sin ánimos de preguntar, no sé, preguntas, a lo mejor vergüenza o miedo a equivocarse o que se rían de uno, ¿no? En veces todo eso causa que uno se vaya más confundido, no se quede más con las dudas por no preguntar. Y ahí es cuando mencionabas algo, cuando la gente tiene pensamientos así y se empieza a decir a sí mismo, no puedo. Conocí una persona que decía, tengo cabeza de teflón, no se me pega nada, o tengo cerebro de gallina, cosas así, o sea, y ahí vamos con la palabra tiene poder, lo que declaras a tu vida o a la vida de los demás, es lo que está tu cerebro, tu ser, o como lo llama, lo estás declarando y se te está regresando, entonces lo estás manifestando como se vuelve tu realidad, ¿no? Se vuelve la realidad de uno cuando las palabras
que avienta al aire, como dice el universo, y todo se regresa, ¿no? Sí, José, es completamente de acuerdo contigo. Y muchas veces el problema también es que se genera como esa poca creencia en uno mismo, pero es de parte de uno mismo, o sea, ni siquiera es de parte de las otras personas, porque las otras personas son como, vamos, usted puede, yo le veo potencial en esto, usted es bueno en esto, porque no se anima y hace esto, y uno es como, no, pero es que yo siento que no, entonces muchas veces es como de uno mismo, y lo que tú dices, las palabras tienen poder, y pues si uno empieza a autodeclararse como, no puedo, no soy suficiente, esto no es lo mío, yo no soy bueno para esto otro, pues uno se va a ir creyendo eso y pues realmente eso va haciendo un efecto mental bastante fuerte y bastante grande. Y uno no lo cree, pero si uno se lo repite constantemente, pues de una u otra forma, involuntariamente, eso va a quedar en ti, ¿sí? Porque automáticamente van a decir, ven, es que necesitamos a alguien que dibuje. No, es que yo no soy bueno dibujando, pero ¿cuántas veces has intentado dibujar? ¿Te has hecho Ujú. esa pregunta? No, no, pues me han dicho varias veces, pero yo no, yo ya sé que no soy bueno, pero ¿cómo sabes que no eres bueno si no lo has intentado las veces suficientes? Entonces yo creo que eso también es muy importante. Y lo que yo también te decía anteriormente, José, es no solo el poder que tienen las palabras, sino el poder que tienen las palabras que transmites a otros, ¿sí? Porque cuando uno empieza a creer en uno mismo, uno también empieza a empoderar a otros. Entonces uno empieza como tú puedes, mira, si yo pude, o sea, yo que esto me quité todas esas barreras mentales, yo tenía muchas dudas, tú fuiste una de las personas, José, que me conoció a mí un poco como reacia a las redes sociales y pues bueno, con el tiempo obviamente uno va fortaleciendo eso, superando obstáculos y demás, pero a mí me pasaba, yo decía como no, es que yo no soy buena, no, es que a mí me da pena salir en cámara, no, es que yo quedo fea en todas las fotos, es que lo que sea que uno pensara, ¿sí? Y realmente cuando uno se arriesga, cuando uno lo hace y cuando uno se da cuenta de qué tanto eso ha aportado a su vida, uno dice, no, yo estaba equivocado, realmente sí puedo, realmente sí lo voy a lograr. Y ya uno empieza también a hacerle ver esas cosas a otras personas, ¿sí? Porque muchas veces uno como que no hace esa interiorización de en qué soy bueno, qué puedo llegar a alcanzar, cuáles son mis fortalezas, qué puedo llegar a brindar a otros. Entonces yo pienso que esto es importante y si uno pues no lo ha hecho, también tener esa persona externa que le ayude a uno a hacerlo, ¿sí? Porque muchas veces no, uno no cuenta con esa visión y pues uno se queda con eso, con que no puedo hacerlo, no puedo hacerlo y tampoco tiene esa persona que le dé como el empujoncito, como hágale que usted sí puede. Entonces pues sí me parece importante. Entonces declarar siempre que uno sí puede y creer en uno mismo. Excelente. Declarar que uno puede y confiar en uno mismo. Así es. Y mira, es que lo que pasa, lo que yo miro en clientes que yo tengo, muchas veces, muchas cosas simples que de repente no se tienen a cuestionar, no se tienen a pensar si creen algo de sí mismo, no se tiene a pensar, pero de acuerdo a quién, ¿no? O no soy bueno para esto, pero sí, pero de acuerdo a quién dijo, cuándo lo dijo, en qué momento. O sea, no se tienen a cuestionar algo porque muchas veces lo dijo papá, lo dijo mamá, lo dijo abuela, lo dijo el maestro. ¿Tú piensas que las palabras impactan positivo o negativamente, o simplemente impactan a un niño igual que un adulto, a un joven? Sí, a un joven o a un adulto. Pues esta es una pregunta de análisis, porque yo pienso que las palabras sí pueden llegar a impactar, ya sea de forma negativa o positiva. Ujú. Eh, que si impactan igual a niños que a adultos, yo creo que no, José, porque cada persona ha vivido distintas experiencias que le permiten asumir ese impacto de distinta manera, ¿sí? Y por ejemplo, acá pienso en cuando yo era niña y me hacían bullying por el sobrepeso.
Obviamente eso me afectó mucho, realmente a mí sí llegó a afectarme emocionalmente, pues por un tiempo determinado, porque ya después de grande pues lo superé, me puse a hacer ejercicio, dietas y demás, y pues ya me sentía bien conmigo misma, entonces pues ya como que las opiniones externas respecto al tema como que ya no me impactaban tanto, ¿sí? O sea, o como que ya no hacían tanto efecto en mí, pero en unos años determinados de mi vida sí, y llegaron a impactarme mucho y llegó eso a influir en mi forma de expresión, en mi carisma, sí, porque por ejemplo actualmente a mí me dicen, no, es que tú eres a veces muy seria, es que tú hablas muy serio, es que tú eres muy técnica para referirte a las cosas. Y yo creo que eso viene desde muy pequeña porque yo como que no fui muy amiguera, sino era más como en mis cosas y siempre crecí como un poquito aislada. Entonces siempre fui como muy seria, como muy... Al principio pensé que era pena, ¿sí? Porque yo decía, ¿será que soy tímida? Pero después me di cuenta que no era tímida, sino me dije como no, mi forma de ser es un poco más tranquila, más, eh, sí, como con más seriedad. Pero ¿a qué voy con esto? A que en un momento de mi vida sí llegué a verme muy afectada por las cosas que me decían. Entonces, esas palabras sí llegaron a impactar a mí de forma negativa, pero siento que también era porque era muy niña. Era una niña, estaba muy pequeña, pero sé que si eso hubiese pasado ya en una etapa un poco más de joven, adolescente, adulta, pues la forma de asumirlo hubiese sido distinto. Que de pronto sí me hubiese impactado, sí, pero no de una forma tan fuerte, tan drástica, como para llegar a influir en mi forma de desenvolverme diariamente, ¿sí? Como lo hizo cuando era mucho más pequeña. Entonces, por eso yo también, digamos que hago ese énfasis tanto en aprender a expresarse, porque yo creo que lo que uno también le dice a las otras personas es muy importante. Bueno, hay una autora que me gusta mucho, se llama Hannah Arendt, es una autora que se desenvuelve en los términos de filosofía política y antropológica, y ella habla de que el ser humano hace su aparición en el mundo por medio de palabras y acciones. Y esto fue algo que me marcó muchísimo a mí, porque yo decía, es verdad, o sea, a ti las personas te conocen cuando tú cuentas tu historia. De lo contrario, solamente te están viendo, pero ellos no te conocen, ellos no saben quién eres a menos de que tú les cuentes por medio de las palabras quién eres, ¿cierto? Y eso es importante para uno adquirir un papel en el mundo, un papel en diferentes entornos. Entonces yo decía, realmente uno tiene que aprender a saber qué decir y cómo decirlo y en qué momentos decirlo. Y también a quién decírselo, ¿sí? Porque pues muchas veces, por ejemplo, las personas no se expresan o no cuentan lo que sienten. Y yo pienso que no es porque no quieran contarlo, sino porque no han encontrado esa persona con la que se sientan cómodos para hablar del tema. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de que uno sí impacta con las cosas que puede llegar a decir y a compartir, sea de forma negativa o sea de forma positiva. Entonces, pues a lo largo de la vida obviamente vamos a encontrar muchas personas que nos hablen y nos impacten de forma negativa, pero también uno tiene que aprender eh, a, a destacar esas personas o esos aportes que recibimos de forma positiva y también eso, implementar en uno el querer aportar y el querer impactar por medio de las palabras de forma positiva. Oye, Daniela, ¿y qué pasa con las personas que, por ejemplo, ya son adultos o personas mayores ya de avanzada edad, que se quedaron con esas palabras que les dijeron y se quedaron con una interpretación o una, ah, pues sí, una mala interpretación que dieron a esas palabras y se quedaron con esas y se quedaron, si eran expresiones o palabras que los hirieron en el momento, cuando eran niños jóvenes, y se han quedado con eso? ¿Qué pasa con esas personas mientras no expresan lo que sienten? Porque de una manera u otra, el significado que le han dado a esas palabras
pues los llenó muchas veces con resentimiento, odio, coraje o tristeza. Siguen con ese resentimiento de una niñez o una juventud que todavía no sana. Sí, José, pues mira, realmente yo pienso que cambiar ese impacto que llegó a tener esas palabras o esas frases o lo que sea que les hayan dicho y que hayan impactado de forma negativa es muy difícil. O sea, cambiarlas, eliminarlas, erradicarlas, no, no se puede porque ya generaron ese impacto y de una u otra forma estas personas han cargado con eso, pues digamos que por muchos años, porque me dices como una persona mayor, pero ¿qué es importante aquí? Que la persona exprese eso que siente, ¿sí? O sea, nunca es tarde para uno dejar salir lo que piensa y lo que siente. Digamos que de ahí también el énfasis del título de, pues, de esta sesión, la palabra como expresión del pensar y el sentir, porque muchas veces uno se guarda todo eso que piensa, se guarda todo eso que siente y se va acumulando y aunque uno no lo crea, eso va generando un peso interno y también externo. O sea, físicamente el cuerpo también se va cansando porque son cosas Ujú. que tú no estás exteriorizando, que son cosas que te estás guardando, que son cosas que te estás cargando, que te duelen, que de una u otra forma te traen malos recuerdos, ¿sí? Entonces, cambiar ese impacto creo que es muy difícil, pero aquí lo importante sería que esas personas primero sientan que tienen a alguien que los está escuchando, ¿sí? Porque el escuchar a los demás también es muy importante. O sea, el expresarse en público y el aprender a escuchar a los demás van de la mano. O sea, van el uno sin el otro, creo que no funcionaría. Entonces, primero, pues creo que es importante que estas personas sientan que hay alguien que los escucha y que es una escucha activa. Y por otra parte, que ellos también exterioricen ese sentimiento que ya no pueden cambiar, pero que sí pueden compartir para también aliviar un poco todo eso, ¿sí? Digamos, yo también tuve una época, yo tuve un momento de mi vida en donde hablar del sobrepeso, o sea, yo no podía hablar del sobrepeso sin llorar, yo no podía hablar de la falta de apoyo de mi familia para entrar a estudiar filosofía sin sentirme como mal, pero bueno, afortunadamente Dios puso en mi camino un hombre maravilloso y él me ayudó a exteriorizar todo eso. Él me decía, suéltalo, cuéntame, habla. Y yo empecé a exteriorizar todo eso y realmente me di cuenta después de soltarlo que era algo que me hacía mucha falta. O sea, que yo necesitaba eso, necesitaba como desahogarme, dejar salir como todas esas cosas que de una u otra forma me llenaron por mucho tiempo y también escuchar un punto de vista distinto, porque uno a veces cree que cuando le dicen esas palabras que lo marcan a uno o que lo impactan como tú dices, es por culpa de uno, ¿sí? Y muchas veces asumimos la culpa sin ni siquiera realmente tenerla, sin ni siquiera saber por qué fuimos, eh, pues porque se nos impactó de forma tan negativa con ciertas palabras, con ciertas frases, porque uno dice como, pero yo qué hice para merecer eso, fue mi culpa, ¿por qué me Ujú. dijeron eso? ¿Por qué me trató de esa forma tan fea? ¿Será que fui yo? Y uno muchas veces como que se hace esas preguntas, pero se queda con esas preguntas y uno empieza a creer que uno fue el que falló en el proceso, cuando de pronto viendo o exteriorizando eso, escuchas la visión o un punto de vista distinto y te van a decir como tú hiciste las cosas bien, pudiste haber mejorado esto, pero pues ya no lo hiciste, pero siéntete tranquilo porque pues las cosas que hiciste estuvieron bien. Entonces, respondiendo grosso modo a la pregunta, perdón, José, sé que me siento en la palabra y empiezo a hablar, pero sí, pienso que cambiar ese impacto no se puede, pero sí sé que estas personas aliviarían mucho de todo lo que llevan cargado y empiezan a expresarse claramente, porque pues uno tampoco, o sea, uno puede buscar muchas formas de expresión, ¿sí? O sea, a través de la pintura, a través de la música, a través de una carta o en una simple conversación. Ven, tomémonos un tinto, solo necesito que me escuches, ¿sí? Si uno no quiere de pronto sentirse juzgado, si
Si uno no quiere oír más opiniones, necesito que me escuches, necesito desahogarme, necesito hablar con alguien, necesito contar algo, hay algo que me está saturando y ya no puedo más. Entonces, a Ujú. veces es importante eso. Las personas, yo siento que hoy en día como que no le dan tanta importancia al diálogo y no le dan tampoco tanta importancia a escuchar cómo se siente el otro. Entonces, creo que esto es importante y me parecería bueno. Hago énfasis porque eh, son situaciones que uno no debe dejar de lado, ¿sí? Y son situaciones que uno como que no debe dejar pasar tampoco porque cuando alguien te comparte algo de la forma en cómo se siente, en cómo está viviendo, es porque siente cierto nivel de confianza, ¿sí? Y pues uno no siempre exterioriza todo eso que lleva a cualquier persona. Entonces, para mí el diálogo y el saber escuchar son muy valiosos porque son espacios que permiten reconocer al otro y pues al mismo tiempo ampliar pues como la perspectiva que se tiene frente a la vivencia que está pasando. Excelente. Wow, ya casi vamos terminando la charla y ha sido una charla muy amena, con muy buena información. Recapitulando, ¿cuáles serían los puntos claves o la manera más, podríamos decir, la mejor manera de utilizar las palabras en una conversación o siempre las palabras? ¿Cómo podríamos eh, recapitulando todo lo que hablamos, ¿cuáles serían los puntos? Primero, como decías, no sé, bueno, había muchos puntos. Tú me dirías unos 3 puntos para la persona. ¿Cómo podemos empezar a utilizar las palabras de una manera más productiva, más positiva hacia los demás, a nosotros, a Daniela? Bueno, si te entendí con claridad la pregunta, yo pienso que uno puede hacer como uso de la palabra en tres espacios muy importantes. El primero es cuando te encuentres en una conversación del día a día con una persona, ¿sí? Porque el escuchar también, o sea, en ámbitos laborales, en ámbitos personales, en ámbitos, no sé, sociales, el, el uno poder interactuar con palabras que realmente tengan sentido, que tengan una lógica, que permitan que las otras personas comprendan tus ideas y al mismo tiempo tú expresar esas ideas que tienen, es importante. Entonces, para mí, como que esta atmósfera social, laboral y personal son importantes para hacer uso de la palabra. En otro sentido, para enseñar, José. O sea, la palabra realmente tiene que cumplir una intención comunicativa y pues este es un factor fundamental, un elemento, no, y un factor también porque realmente esto puede llegar a tener mucho alcance, ¿sí? Cuando una persona realmente comparte conocimiento, cuando una persona hace uso de la palabra para transmitir información valiosa, información que le va a ayudar a otras personas, información que brinda claridad, esto realmente puede que transforme muchas vidas, muchas personas, muchas visiones, muchas formas de pensamiento. Entonces creo que en términos de enseñanza también es muy importante el uso de las palabras. Y pues en un tercer lugar, José, pienso que pues como me doy un ejemplo muy personal y es en el ámbito familiar, pues súper personal, ¿sí? Digamos, en mi caso, la comunicación efectiva y asertiva, pues con mi pareja es realmente muy buena y el diálogo nos ha ayudado a entendernos en muchos sentidos. Y esto es algo que las personas no comprenden. Y yo doy el ejemplo acá, pues, con mi esposo, pero puede que esto se pueda dar en un ambiente de madre e hija, de hermanos, de, no sé, de padre e hijo, porque el diálogo siempre es importante, es importante. Muchas veces uno, digamos que llega a problemas o llega a darse una diferencia muy grande simplemente porque uno no escucha las ideas o las opiniones de otros. ¿Mm? Esto también genera malos entendidos, malestares muchas veces, y pienso que eso se da a falta de un diálogo y realmente de uno sentarse a escuchar
y a compartir también ideas con los otros. Entonces, en este sentido, también me parece muy importante. Excelente. Pues gracias. Muy buenos 3 puntos ya para terminar. ¿Algo más que quieras agregar, Daniela, o algún último pensamiento? Y comparte tus redes sociales para las personas que quieran conocer y saber más de ti, te pueden encontrar en redes sociales. Bueno, claro que sí, José, por supuesto. Realmente, pues me siento muy agradecida por este espacio, me siento muy agradecida contigo. Es un espacio muy enriquecedor porque me permite también expresar no solo cuál es la misión que yo tengo, sino también todas aquellas cosas que me mueven, ¿sí? Todas aquellas cosas que me han permitido como ir más allá. Lo que tú dices, esa es una de mis frases características. La otra es sin miedo al éxito, ¿sí? Porque muchas veces como que también tememos que como que uno dice, tengo esta idea, pero no soy suficiente, tengo esta otra idea, pero pues no creo que logre llevarla a cabo porque mis habilidades no son tan buenas. Entonces, creo que eso es lo importante, que las personas empiecen a ser conscientes de esas habilidades, esas características, como, como esa cosa pasional que sienten, que los mueve y que empiecen no solo a ser conscientes, sino también a hacer un uso realmente proactivo de eso y mostrarlo al mundo. Entonces, por un lado, por eso digo, atrévete a ir más allá, o sea, no tengas miedo a explorar, a conocer, a abordar, a pensar, a exponer, porque muchas veces eso es el temor que nos da, ¿sí? Tenemos muchas ideas, pero no las expresamos y así tampoco vamos a poder obtener un punto de vista externo que nos ayude a mejorar, y por eso muchas veces tantos planes y tantas acciones que tenemos por llevar a cabo simplemente se quedan en eso, en ideas. Entonces, es bueno también exteriorizar todo lo que uno quiera, también asumir una posición por medio de las palabras. Y pues bueno, José, muy agradecida contigo por este espacio. Les comparto mis redes sociales. Mi Facebook, en Facebook me encuentran como Daniela Ávila y en mi fanpage como Atmósfera Filosófica. En Instagram me encuentran como Atmos Philosophy. Entonces, pues ahí estoy para lo que necesiten todos. Ahí van a poder encontrar un poco más de mi servicio, de lo que tengo para mostrarles, para ofrecerles. Bienvenidos siempre a Atmósfera Filosófica y en lo que yo pueda con la mayor de las disposiciones. Así es. Excelente. No, pues solo me queda agradecerte, Daniela, por haber aceptado la invitación y la verdad que muy buena información, muy enriquecedora y todos necesitamos aprender. Me cuento yo porque pues, yo estoy empezando en todo esto y también el comunicarme y aprender a escribir todo eso, yo lo necesito, indiscutiblemente. Y bueno, gracias y por la obra que estás haciendo, el servicio que estás ofreciendo y por tu obra. Y más que todo por decir sí, no, por decir sí, a atreverte a ir más allá y seguir avanzando. La verdad, te felicito y gracias. Y bueno, pues ha sido todo por hoy. Y a ti, amigo, amiga, antes de despedirme, te digo que si algo de la información que recibiste en esta noche, en este video, en esta charla, si algo te aportó en tu vida, te pido por favor que lo compartas porque alguien un día compartió algo y tú lo recibiste y te beneficiaste. Ahora es tu turno de compartir eso para que otras personas, esa persona que lo está necesitando, esa persona que necesita escuchar esto, le llegue y también se beneficie. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. En el mundo ya, en unas partes del mundo está amaneciendo ya, entonces buenos días. Y pues bueno, mi nombre es José Rodríguez, nos vemos hasta la próxima. Y como dijo, así es, y como dijo Daniela, y poniendo todo junto es, recuerda que lo que piensas, lo que sientes y lo que dices tú es importante. Exprésalo con tus palabras, no quieras ser perfecto ni nada, simplemente tus palabras, porque eso, lo que tienes tú, es importante. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Adiós.